Ese sonido, ese maldito sonido. Ya sé por dónde vas. Sí, O sea, imaginemos la situación. Estás en el jardín un sábado por la mañana, has sacado toda la maquinaria, hace un sol estupendo y te sientes imparable cortando la maleza a diestro y siniestro. Y de repente, un chasquido seco. exacto. Se acabó lo que se daba. El hilo se acaba de partir, justo a ras del cabezal. La máquina sigue rugiendo, claro, pero ya no corta absolutamente nada. Es frustrante, la verdad. Es que en un segundo pasas de ser el amo del jardín a ser, pues, un mecánico frustrado que tiene que apagar el motor, quitarse los guantes y ponerse a pelear contra un trozo de plástico derretido que se niega a salir. Totalmente. Y cualquiera que haya empuñado una desbrozadora en su vida, o sea, conoce esta miseria íntimamente. Queremos que la herramienta sea, no sé, encender y listo, sin complicaciones. Pero la realidad es una batalla constante de atascos, de roturas y de perder el tiempo. Claro. Y es una frustración que, a ver, nace de una incomprensión total de lo que tenemos entre manos. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que vemos un simple palo de metal con un motor en un extremo y un cordón de plástico dando vueltas en el otro. Y asumimos que es tecnología súper básica. Ya, un trozo de cuerda girando rápido, y punto. Exacto. Pero lo que realmente está ocurriendo ahí abajo, a 10.000 revoluciones por minuto, es un delicado equilibrio de fuerzas mecánicas, aerodinámica de fluidos y, ojo, química de polímeros. Ostras, Ese hilo que se acaba de partir contra una piedra probablemente no estaba defectuoso de fábrica. Lo que le pasaba es que estaba muerto de sed. vale, vamos a desgranar esto. Porque acabo de escuchar química de polímeros y plástico sediento en la misma frase y me vuela la cabeza pensar que hay todo un ecosistema de ingeniería de precisión escondido en esa herramienta de ferretería que usamos para fulminar los hierbajos. Pues lo hay, vaya si lo hay. Así que la misión de esta nueva inversión profunda es precisamente esa. Vamos a diseccionar los documentos técnicos y la anatomía de los cabezales y los hilos de corte para entender por qué fallan, cómo funcionan por dentro y cómo dejar de pelear contra la máquina de una vez por todas. Es que, fija que, cuando entiendes el porqué mecánico de cada componente, la máquina deja de ser tu enemiga. Se convierte en un sistema lógico. Ajá, Y todo empieza por el cerebro de la operación. O sea, la pieza que dicta toda la experiencia de uso, que es el cabezal. claro, el sitio de donde sale el hilo. Eso es. No sirve de absolutamente nada tener el mejor hilo del mundo si el mecanismo que debe liberarlo es un cuello de botella. Existen tres grandes familias, pero la que domina casi todos los jardines, para quienes nos escuchan, es el cabezal con bobina. Los clásicos universales que suelen ser negros. Y dentro de esos cabezales de bobina, a ver, hay niveles. Sí, sí, sí. Tienes la versión manual, donde literalmente tienes que apagar la máquina y tirar del hilo con la mano girando una rueda, lo cual te corta el ritmo de trabajo por completo. Una pesadilla, vamos. Luego tienes la versión automática, que va soltando cable por sí sola gracias a la fuerza centrífuga constante. Y luego está el punto intermedio, ¿no? El semiautomático, que es el más común de todos. El famoso cabezal de golpeo. Exacto. Ese. El que golpeas contra el suelo mientras aceleras para que escupa un poco de hilo. Y luego hay una cuchilla en el plástico protector que recorta el sobrante con un golpe seco. Yo hasta ahora, siempre lo había visto como una especie de dispensador de caramelos gigante y agresivo. Lo golpeas y sale premio. Es una buena analogía, la verdad. Pero si nos ponemos rigurosos, ¿cómo funciona exactamente ese mecanismo por dentro? Porque, a ver, no es magia que el hilo salga justo cuando das el golpe. Desde luego que no es magia, es pura física de retención y escape. Imagina el interior de ese cabezal semiautomático. Vale. Tienes una bobina llena de hilo que está girando a miles de revoluciones. La fuerza centrífuga empuja constantemente ese hilo hacia el exterior con muchísima violencia. Básicamente la bobina se quiere vaciar de golpe. Ostras, claro, por la inercia del giro. Eso es. Pero no lo hace porque la bobina está bloqueada por un mecanismo de engranaje dentado que se mantiene en su sitio gracias a un muelle muy fuerte. O sea, hay una fuerza enorme intentando escapar y un pequeño muelle diciendo, todavía no. Exacto. Entonces, cuando golpeas el botón inferior del cabezal contra el suelo, el impacto vence la resistencia de ese muelle, Ajá. el botón se hunde y durante una fracción de segundo el engranaje dentado se libera. Ese breve instante en el que la bobina queda libre es suficiente para que la fuerza centrífuga tire de unos cuantos centímetros de hilo hacia afuera. Ya.
Y inmediatamente después, el muelle vuelve a su posición, el engranaje encaja y la bobina se bloquea de nuevo. Y todo eso pasa en el parpadeo de un ojo. Es brillante, o sea, estás utilizando la propia energía del giro del motor para autoabastecerte. Pero claro, esto me hace pensar en un problema práctico. Dime. Si dependes de que el hilo fluya a esa velocidad vertiginosa por unos canales internos de plástico cada vez que golpeas el suelo, ¿no limita eso muchísimo el tipo de material o la forma que puedes meter ahí dentro sin que se atasque? Totalmente. Has dado en el clavo. Un mecanismo semiautomático requiere lo que en ingeniería geométrica se consideran formas simples. Vale. Por eso, el hilo redondo liso es el rey indiscutible para este tipo de cabezal. Su perfil no tiene aristas, por lo que desliza por ese laberinto interno y por los orificios de salida sin generar una fricción excesiva ni engancharse en ningún lado. Claro, fluye sin problema. Eso es. Si intentas meter un hilo con textura muy profunda o aristas agresivas, aumentas el coeficiente de fricción interno de manera bestial. Al golpear el suelo, el hilo se atascaría dentro de la bobina y no saldría, rompiendo la magia del mecanismo. Y hablando de fricción interna y orificios de salida, revisando las fuentes, hay un detalle en la construcción de estos cabezales que me parece fascinante porque ilustra perfectamente lo extremas que son estas condiciones de trabajo. ¿Te refieres a los ojales? Sí, exacto. Esos cabezales de plástico negro tienen unos pequeños arillos de metal, que generalmente son ojales de cobre o de latón, justo por donde sale el hilo al exterior. Y a simple vista parecen un detalle estético, pero resulta que si se caen o se pierden con las vibraciones, puedes ir tirando el cabezal directamente a la basura. Es que no es estética en absoluto. Es un mecanismo de supervivencia térmica vital. Piensa en la física de todo ese escenario. A ver. Tienes un hilo de nylon sometido a mucha tensión, vibrando y rozando contra el borde del orificio de salida mientras gira a 8.000 o 10.000 revoluciones por minuto. Madre mía. Si ese roce ocurriera directamente contra el plástico de la carcasa del cabezal, la fricción polímero contra polímero generaría un calor localizado extremo. Se quemaría. En cuestión de minutos se alcanzaría el punto de fusión del plástico. El cabezal literalmente fundiría el hilo y se fusionarían en un amasijo pegajoso e inútil. O sea, el cobre actúa como un escudo térmico, básicamente. Absorbe y disipa el calor de la fricción muchísimo más rápido de lo que el plástico jamás podría, y ofrece, pues, una superficie pulida que no degrada el nylon. Exactamente. Es increíble cómo una anilla que cuesta unos céntimos es la única barrera entre un funcionamiento perfecto y una fundición catastrófica en medio del jardín. Así de delicado es el sistema. Ahora bien, existen alternativas a la bobina, claro. Están los cabezales frijos multihilo, que usan un tornillo para asegurar piezas de hilo que ya vienen precortadas, ¿no? Suelen usar hilos muy gruesos y cuadrados, que son ideales para las malas hierbas más resistentes. Sí, esos van muy bien para trabajo pesado. Y luego están los cabezales de carraca, o de insertado fácil. Sí, los de insertado fácil intentan eliminar el problema de tener que desmontar piezas. Tienen un mecanismo de retención interna unidireccional. O sea, empujas el trozo de hilo hacia adentro y unos dientes metálicos lo muerden para que no salga despedido por la fuerza centrífuga. Vale, parece súper cómodo. Lo es, pero tienen una limitación estricta y es que requieren geometrías muy específicas. Ah, claro. Necesitan hilos con textura dentada, formas de tiburón o perfiles en espiral muy agresivos. Un hilo redondo común resbalaría entre los dientes de la carraca y saldría volando como un proyectil al acelerar la máquina. Claro, no tendría de dónde agarrarse. Pero fíjate, ese mecanismo de golpeo o esos dientes de carraca son geniales, hasta que te quedas sin munición. ¡Ay, la recarga! Porque ahí es donde la brillantez de toda esta ingeniería interna se esfuma y se convierte, sinceramente, en el peor enemigo del usuario. Entender el cabezal es solo el preludio al verdadero drama humano de la jardinería: recargar el hilo. Sí. Y la evolución de este proceso es un reflejo brutal de lo que ocurre cuando los ingenieros olvidan que hay un humano real usando su producto ahí fuera en el campo. La recarga tradicional es, de hecho, un caso de estudio perfecto sobre cómo no diseñar una interfaz de usuario. Es un cuello de botella histórico que todos hemos sufrido. Es que es absurdo. A ver, vamos a visualizar el método tradicional que muchos seguimos sufriendo hoy en día. Venga. Tienes que abrir el cabezal, a veces apalancando con un destornillador porque está atascado con tierra. Tomas unos 3 metros de hilo de plástico rígido, que encima tiene memoria de forma y quiere volver a enrollarse sobre sí mismo.
lo doblas por la mitad. Se me está cansando la mano solo de pensarlo. Es que luego tienes que enrollarlo en paralelo, manteniendo una tensión muscular constante con tus pulgares y siguiendo una flechita diminuta moldeada en el plástico negro que apenas se ve a la luz del sol. Sí, es terrible. Y cuando por fin llegas al final, luchando contra esa energía elástica que quiere desenrollar todo el trabajo, tienes que anclar las puntas en unas pestañas minúsculas de retención, luego pasar esas puntas por los ojales de cobre que acabamos de mencionar Y cerrar la tapa. e intentar cerrar la tapa de golpe antes de que los hilos salten de las pestañas y la bobina entera explote como un muelle en tus manos. Exacto. Todo esto al aire libre, con las manos sudadas, llenas de tierra y usando guantes de protección. O sea, es un desastre ergonómico. Literalmente parece el proceso de desactivación de una bomba. Lo fascinante aquí es que este diseño delega toda la responsabilidad estructural en la destreza fina y en la paciencia del usuario, operando en un entorno donde precisamente faltan ambas cosas. Totalmente. Es exigir precisión de relojería suiza en mitad de un campo lleno de maleza. ¡Qué locura! De rechazo. Y tras probar algunos parches temporales como los métodos inversos de carga, finalmente se dio el salto cualitativo hacia la usabilidad pura. ¿Ah? ¿El método Carden? Eso es, el método Garden o de carga rápida. Ese sí que es un triunfo del diseño porque, pulsas el cabezal para alinear unas flechas exteriores. Pasas un cable recto por el ojal de cobre de un lado hasta que sale por el otro. Lo centras a la mitad y simplemente giras un dial exterior hacia la derecha. Y ya está. El cabezal se traga el hilo y lo enrolla internamente de manera perfecta. Fin de la historia. Es la máquina trabajando para el humano, solucionando el problema de la tensión espacial que el método tradicional nos obligaba a hacer a mano. Efectivamente, es un avance enorme. Pero, bueno, supongamos que la máquina ya está cargada y lista, ahora el protagonismo pasa a la munición, y el mundo del hilo de corte es donde la física de los impactos se pone verdaderamente interesante. Así es, porque el hilo no es una simple cuerda que da vueltas, es un arma contundente y un filo de corte rotativo, todo en uno. Vale. Y la regla número 1, al elegir esa munición, viene impuesta por el músculo que mueve el cabezal, o sea, el tipo de motor de la desbrozadora. No puedes pedirle la misma inercia a un pequeño motor eléctrico enchufable que a un motor de explosión a gasolina de gran cilindrada. Claro, la diferencia en los diámetros de hilo que manejan es brutal. Si tienes una desbrozadora eléctrica de jardín típica, de esas pequeñas, estás limitada a hilos muy finos, entre 1,3 y 2 milímetros como máximo absoluto. Exacto. Pero si usas una máquina de gasolina para limpiar un terreno en serio, la fábrica suele mandarla con un hilo redondo de 2,4 milímetros. Y los usuarios rápidamente lo suben a 2,7, 3 o hasta 3,3 milímetros para atacar lo que llaman brosa gorda. Sí, es lo habitual. Y quiero detenerme aquí un segundo. ¿Por qué un motor eléctrico sufre tanto si le pones un hilo grueso, digamos, de 3 milímetros? O sea, ¿es solo cuestión de que pesa más? A ver, es cuestión de par motor, masa y energía cinética. Vamos a aislar el concepto para que se entienda mejor. Vale. Imagina que tienes que derribar el tallo de una mala hierba gruesa casi leñosa. Si atas un trozo de lana a un palo y lo haces girar muy rápido contra el tallo, la lana simplemente rebotará o se doblará. Claro, no pesa nada. Exacto. No tienes suficiente masa para acumular energía cinética. Pero si en lugar de lana atas una cadena de acero y la haces girar a la misma velocidad, el impacto destrozará el tallo por completo. El hilo de 3,3 milímetros tiene muchísima más masa que el de 1,6. Entendido. O sea, mayor masa a alta velocidad equivale a un golpe demoledor. Precisamente. Pero ojo, mantener esa masa pesada girando a 10.000 revoluciones, venciendo la resistencia del aire y el freno constante de impactar contra la vegetación, exige una fuerza de torsión tremenda. Ya, claro. Un motor eléctrico estándar simplemente no tiene el par motor necesario. Si le pones un hilo tan grueso, el motor se frena con cada impacto, se sobrecalienta e incluso puedes llegar a quemar el bobinado interno por el sobreesfuerzo. Te cargas la máquina. Los motores de gasolina grandes sí tienen el par suficiente para mantener esa masa pesada en constante aceleración tras cada golpe. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que emparejas la masa del hilo con la fuerza de tu motor, resulta que tienes que decidir su perfil geométrico. Ah, las formas del hilo. Sí, tenemos el redondo liso, que como dijimos antes es el campeón antibloqueo para el mecanismo semiautomático. Pero luego entramos en el territorio de las geometrías complejas. Exacto. El hilo cuadrado, el triangular, incluso diseños en forma de estrella o pentagonales. Y la diferencia en el rendimiento de corte no es un mito de la industria.
Cortan infinitamente mejor que el redondo. ¿Cuál es la mecánica detrás de esto? Pues la diferencia radica en cómo se transfiere la energía cinética en el punto de impacto. Piensa en el hilo redondo. ¿Vale? Cuando impacta contra un tallo, lo hace con una superficie curva. Es un traumatismo por fuerza bruta. Está machacando, desgarrando y aplastando la fibra vegetal hasta que la planta cede. Y esto requiere muchísima energía. Es como intentar cortar un tomate maduro con el mango redondo de un cuchillo. Lo vas a atravesar, seguro, pero a base de destrozarlo por completo. Es un gran ejemplo, exactamente. Ahora toma la misma masa de plástico, pero dale una extrusión cuadrada, triangular o en forma de estrella. Esas formas tienen aristas vivas, esquinas muy pronunciadas a lo largo de todo el filamento. Ajá. Cuando ese hilo gira, las aristas actúan como verdaderas cuchillas. Toda la energía del impacto ya no se dispersa en una superficie curva enorme, sino que se concentra microscópicamente en el vértice de la arista. O sea, corta de verdad. En lugar de machacar la fibra vegetal, la secciona. Es un corte muchísimo más limpio, lo cual, fíjate, somete al motor a un menor esfuerzo de recuperación tras cada golpe, porque el hilo atraviesa el obstáculo con mucha menos resistencia. Tiene toda la lógica del mundo, sí. Perfil de corte frente a impacto romo. Pero a ver, hay otra forma de hilo que me deja perplejo cuando miro el catálogo. ¿Cuál? El hilo en espiral o el trenzado, que parece como, no sé, un regaliz negro retorcido. Se comercializan explícitamente en las ferreterías como hilos silenciosos. Y aquí te tengo que frenar, porque espera. Dime. ¿Me estás diciendo que un hilo de plástico liso de 2 o 3 milímetros de grosor hace tanto ruido al girar que justifica que equipos de ingenieros inviertan tiempo y dinero en diseñar un perfil aerodinámico para silenciarlo? Te lo estoy diciendo, ¿sí? Me cuesta muchísimo creer que un hilito haga tanto ruido, la verdad. Pero es que no estamos hablando de un hilo moviéndose lentamente. Estamos hablando de las leyes de la dinámica de fluidos aplicadas a un objeto contundente que se desplaza por el aire a velocidades tangenciales extremas. Ya, el giro. A 10.000 revoluciones por minuto, la punta de ese hilo viaja a cientos de kilómetros por hora. El aire se convierte en un medio viscoso y denso que hay que atravesar sí o sí. O sea, el hilo está rasgando el aire a un nivel casi supersónico. Prácticamente sí. Y cuando un cilindro liso y redondo corta el aire a esa velocidad, el aire no fluye suavemente alrededor de él. Choca, se separa y forma detrás del hilo una estela inmensamente turbulenta que son como una serie de mini tornados que en física llamamos vórtices. ¡Ostras! La creación y el colapso rapidísimo de esos vórtices generan ondas de presión constantes. Y eso es el sonido. Es un silbido o un zumbido agudísimo, un rugido aerodinámico que de hecho puede llegar a ser más molesto para el oído humano que el propio motor de explosión de la máquina. ¡Qué locura! O sea, el ruido ensordecedor no es solo la máquina, es el viento gritando mientras el hilo lo desgarra a esa velocidad. Así es. Por lo tanto, el diseño en espiral o trenzado cambia por completo la interacción aerodinámica. Las estrías helicoidales actúan como deflectores, atrapan el flujo de aire y lo guían a lo largo del filamento, fragmentando esa gran estela turbulenta en vórtices mucho más pequeños y ordenados. Ya veo. Al organizar el caos aerodinámico se reduce drásticamente la firma acústica del hilo. Es la misma ciencia exacta que se aplica en el diseño de las palas de los helicópteros modernos o en los ventiladores industriales silenciosos, pero aplicada a un consumible de jardinería. El contraste es maravilloso, la verdad. Tienes simulaciones de dinámica de fluidos dignas de la NASA o de la industria aeroespacial para terminar cortando hierbajos detrás del garaje de tu casa. Totalmente. Y claro, ese mismo nivel de especialización es el caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Porque cuando vas a la tienda y ves tanta variedad de colores, formas y precios, es facilísimo caer en trampas de marketing. Y el mito más persistente que desvelan las fuentes es el famosísimo hilo de metal. Ese mito. Y muchísima gente en los foros y en el campo jura y perjura que llevan un alambre de acero o de aluminio en su interior para hacerlos indestructibles. Es un mito tan extendido como peligroso, ¿eh? Un claro ejemplo de cómo la percepción visual y el deseo de que las cosas no se rompan engañan al usuario. El dato factual e irrefutable aquí es que las normativas de seguridad y medio ambiente prohíben categóricamente fabricar hilos de desbrozadora con alma de metal. Claro, si lo piensas un segundo, tiene todo el sentido del mundo. Si el hilo se va desgastando y partiendo constantemente contra las piedras y ese hilo tuviera metal,
pues estarías esparciendo metralla por todo tu jardín. Exacto. Convertirías un prado tranquilo en un campo minado de fragmentos metálicos que encima acaban oxidados. Madre mía. Lo cual es un desastre ecológico para el suelo, un riesgo biológico para cualquier animal que paste allí y, ojo, un peligro físico brutal por rebote balístico contra las piernas del operador. Entonces, si no es metal, ¿qué es ese núcleo negro tan duro que se ve por dentro? Lo que esos hilos realmente contienen es un sistema bicomponente. Tienen una funda exterior de un polímero más flexible para resistir el impacto general y en el centro lo que parece metal es en realidad un núcleo de poliamida negra o plásticos de altísima densidad. Ah, vale. Le otorga una rigidez estructural muy parecida a la del alambre, pero manteniendo esa cualidad inerte y no punzante del plástico. Es pura ingeniería de materiales engañando al ojo humano. Fíjate. Otro detalle visual que solemos malinterpretar son esos colores neón absurdamente llamativos, fucsia, amarillo radiactivo, naranja brillante. Sí. Yo pensaba que era puramente para destacar en el pasillo de la tienda y que los compraras, pero resulta que es ergonomía visual aplicada. Claro. A esa velocidad, el hilo desaparece a la vista, pero el color fluorescente crea una persistencia en la retina, formando como un disco de color sólido, que actúa como un radar visual para quien maneja la herramienta. Exactamente. Te permite saber exactamente dónde acaba el alcance de la máquina, para no acercarte ni medio milímetro a ese muro de hormigón que, seamos sinceros, destrozaría tu hilo en 2 segundos. Es la demarcación de la zona de peligro. Te permite jugar al milímetro con obstáculos inamovibles, que son el peor enemigo del polímero. Pero hablando de enemigos del polímero, aquí llegamos al comportamiento más contraintuitivo de todo este tema. A ver. Si el hilo se te rompe mucho, el instinto básico del ser humano es, pues voy a comprar un hilo más grueso, a ver si este aguanta. El clásico error de pensarte más grande es más fuerte. Exacto. Y resulta que ir a los extremos con los tamaños es contraproducente por cómo funciona la palanca física. Si usas un hilo demasiado grueso y rígido, a menudo no se parte por la punta, que es donde golpea la hierba, sino que se parte a ras del cabezal, justo en el ojal de salida que comentábamos antes. Si conectamos esto con la perspectiva general de la mecánica de materiales, tiene una explicación brillante. Cuando tienes un hilo girando, este actúa como una palanca, con su punto de apoyo justo en el ojal de salida del cabezal. Ajá. Cuando la punta del hilo impacta contra algo duro, se genera una onda de choque enorme que viaja por el material. Si el hilo es razonablemente flexible, absorbe ese choque curvándose. Se doble un poco y ya está. Eso es. Pero si pones un hilo extremadamente grueso y súper rígido bajo la falsa creencia de que es invencible, esa onda de choque viaja inalterada por el cuerpo del hilo hasta el punto de anclaje. Claro. El ojal de salida actúa entonces como una cizalla y la propia fuerza de palanca del impacto parte el hilo desde la base. O sea, el exceso de rigidez provoca un fallo estructural. O sea, te pasas de duro y te vuelves quebradizo. Exacto. Y esto nos lleva al descubrimiento final sobre por qué los hilos se vuelven quebradizos. Y es un truco de mantenimiento que parece pseudociencia de jardineros antiguos, pero que de hecho las fuentes confirman que es pura química. Es mi parte favorita. Decíamos al principio de la conversación que el plástico no estaba defectuoso, sino que estaba sediento. Los manuales indican que el peor enemigo del hilo no es la maleza, ni siquiera las piedras, sino el sol. El sol y el calor, sí. Los rayos ultravioletas y el almacenamiento en lugares secos destruyen la elasticidad del plástico. Y la recomendación oficial del fabricante es algo asombroso. Recomiendan meter los rollos de hilo en un cubo con agua, o poner esponjas empapadas dentro de la caja donde los guardas, para restaurar su humedad interna. Hidratar el plástico. Es un concepto alucinante. Desafía completamente nuestro sentido común, porque tendemos a ver los plásticos de uso comercial como barreras estancas e impermeables, ¿verdad? Claro, pensamos que repelen el agua por definición. Pero la realidad química es que polímeros como el nylon, del cual están hechos casi todos estos hilos, son materiales higroscópicos. Es decir, a nivel molecular tienen una afinidad natural inmensa por las moléculas de agua. ¿Y qué hace exactamente el agua ahí dentro? O sea, ¿cómo evita que el hilo se rompa al golpear una piedra? Pues actúa como un plastificante natural interno. En un ambiente muy seco o tras pasar meses al sol de verano en el garaje, las moléculas de agua atrapadas en la matriz del polímero se evaporan. Al irse el agua, las largas cadenas de polímeros del nylon se compactan y se vuelven muy rígidas, cristalizando de alguna manera.
Se secan. Eso es, pierden su capacidad de flexionarse ante un golpe seco. Pero, cuando sumerges el hilo en agua, las moléculas de H2O penetran lentamente, se alojan entre las cadenas de polímero y las lubrican, dándoles espacio físico para moverse. Ah, qué bueno. Esto devuelve al material una inmensa resistencia al impacto. Una bobina de nylon deshidratada se parte como un cristal, pero una hidratada se dobla y azota como un látigo. Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una recapitulación rápida para quien nos escuche, salir a regular el jardín no es un simple choque entre una máquina ruidosa y la naturaleza. Desde luego que no. Exige elegir el cabezal adecuado para no estar parando cada 3 minutos. Entender que el método tradicional es una tortura innecesaria si puedes usar un mecanismo de carga fácil, como el Garden. Saber que no le puedes meter un hilo gigante a un motor eléctrico sin quemarlo. Y que la forma geométrica importa muchísimo. Así es. Las aristas cortan limpio, los cilindros aplastan, y las espirales silencian el rugido supersónico del viento. Y lo más importante de todo, que debes desconfiar del falso hilo de metal. Y ojo, tratar tu carrete de polímero con el mismo cariño que le darías a un helecho. Hay que hidratarlo. Resumido a la perfección, la verdad. Has pasado de pelear contra la máquina a colaborar de lleno con su ecosistema mecánico. Y menos mal. Y pensando en esa dinámica molecular entre el nylon y el agua, creo que abre una puerta a una reflexión técnica fascinante a un nivel mucho más global. A ver, cuéntame. Si el rendimiento, la flexibilidad y la resistencia a la rotura por fatiga de este material dependen de una manera tan crítica de su nivel de hidratación interna. Ya claro, el clima lo cambia todo. Totalmente. Piénsalo, ¿hasta qué punto la experiencia de uso y la vida útil de una misma bobina de hilo cambian radicalmente según la geografía en la que estés? Ostras. Imagina a alguien desbrozando los márgenes de una carretera en una zona extremadamente árida de España, seca y soleada en pleno agosto. Su hilo está constantemente perdiendo agua hacia la atmósfera, volviéndose quebradizo por minutos. Rompiéndose cada 2 por 3. Exacto. Ahora compara eso con un operario usando el mismo modelo exacto de máquina y de hilo, pero en una región tropical, trabajando bajo una humedad ambiental relativa del 90%. El polímero de ese trabajador está siendo constantemente lubricado por la propia atmósfera. Es decir, que el clima invisible que nos rodea, que nosotros apenas percibimos más allá de sudar un poco más o un poco menos, podría ser el factor maestro, no escrito, que dicta la durabilidad y la eficiencia mecánica de las herramientas a nivel molecular. Es alucinante. Así es. La próxima vez que alguien maldiga la calidad del hilo que compró porque se le rompe mucho, la respuesta podría no estar en la marca o en lo barato que fue, sino simplemente en la humedad del aire que está respirando en ese momento. Pues me dejas convencido de que mi próximo rollo de hilo va directo al humidificador del salón antes de llevarlo al garaje. Ha sido un auténtico placer desgranar y entender la asombrosa ingeniería que hay oculta en un acto tan cotidiano. Lo mismo digo. Un placer. Esperamos que a partir de hoy, la próxima vez que arranquen un motor, escuchen ese viento silbando y sientan la fuerza centrífuga. Vean sus herramientas de jardín con una perspectiva totalmente nueva y analítica. Detrás de cada tarea pesada hay todo un mundo de diseño y física operando en silencio. Hasta la próxima inversión profunda.